Si tenés un ventilador como este, te darás cuenta de que estos son fáciles de que se caigan, que se golpeen o que alguien se los pase llevando o atropellando, ¿verdad? Y te has dado cuenta de que de pronto todo estaba bien con el ventilador hasta que se cayó y luego empezó a darte este problema. Esta vibración que estás viendo, esa vibración que se está notando en el ventilador, no es más ni menos que el producto de la caída que tuvo este ventilador. Entonces, para empezar nosotros a corregir el desbalance que tiene nuestro aspa, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como punto de referencia la misma guarda que tenemos aquí de nuestro ventilador. ¿Ok? Eso significa que nosotros vamos a poner atención, vamos a mover el aspa lentamente y vamos a irnos fijando en dos cosas. Primero, en este ángulo meramente de las aspas, y también nos vamos a fijar en lo que se refiere a la base de nuestro aspa. Así que voy a darle un poquito de acercamiento para que veamos ese detalle. Lo que yo estoy observando es de que esta base de aquí está totalmente salida. Entonces, si tomamos de referencia esta línea, ustedes tomen ahí de referencia. Voy a tratar de mover el aspa y miren ustedes si es o no que está totalmente salida. Esta, por lo menos, esta base que está aquí, no se ve tan salida con respecto a esta línea como si se miraba la otra. Entonces, sigo girando. Giro aquí y aquí, a ver, ahí. Tomemos de referencia esa. Miren la que viene. Es la base que yo les digo. Está totalmente afuera. Aquí, esta ya está más adentro. Y así sucesivamente vamos a ir, ¿ok? Vamos a comenzar con esta que se ve totalmente desalineada. Esta base que está aquí. Está totalmente desalineada. Vamos a utilizar este alicate, que es uno común y corriente, como cualquiera otro, y vamos a ver si inicialmente hacia dónde y cuánto es lo que le vamos a mover nosotros a nuestra base, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta base como referencia, la tenemos ahí y ya sabemos que a esta base hay que moverle bastante para adentro, ¿no? Vamos a tratar de mantener ese mismo ángulo, pero vamos a empujar hacia adentro la base de ese aspa, ¿ok? Así que voy a hacerlo ahorita. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a comparar con la base, esta base de aquí. A ver, esta base de aquí. A ver. Ahí. ¿Correcto? Ahí, con respecto a esa, veamos cómo viene la otra. Y todavía le falta, pero comparemos con la tercera. Y por ahí pudimos ver, ¿verdad? De que todavía le falta, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta. Aquí tenemos esta y aquí tenemos esta. Está bastante adentro. Veamos la siguiente. Está bastante adentro también. Veamos la siguiente. Todavía está muy afuera. Pero vamos a darle un toquecito al motor. Vamos a probar a ver cómo reacciona. Ya vieron que disminuyó la vibración. La vibración ha disminuido. Entonces, nosotros tenemos que seguir alineando nuestro aspa. Ok, entonces volvemos a tomar de referencia. Vamos a tomar de referencia aquí, ¿verdad? Para alinear con las bases. Lo dejamos por ahí y empezamos a revisar. Ahí estamos bien. Ahí estamos más o menos bien, más o menos. Aquí, bueno, se me movió. Quiero ver aquí. Vamos a tratar. A ver, entonces aquí tenemos esta base. Y aquí tenemos esta. Vamos a verlo mejor.
Vamos a verlo mejor. Ya saben que para alinear esto pues tiene que ser totalmente pues con paciencia, no puede ser todo a la ligera. Vamos a ver aquí. A ver, esta es la que yo les digo a ustedes que viene totalmente fuera de lugar. Miren ustedes cómo viene ahí, fuera de lugar. Ok, entonces a esta le vamos a dar un poquito hacia adentro. Ahí, un poquito hacia adentro. Y a verificar, vamos a verificar ahí, a ver. Vamos a ver aquí. Esta base, miren ustedes esta base cómo está. Ahí. Ahora viene esta aquí. Pues viene la otra. Girémoslo un poquito para ver. Ujú. Ya va mejorando. Vamos a echarlo a andar un poquito. A ver cómo se ve. Sigue vibrando. Pero ya está bastante mejor. Ya va mejorando. Nuestro, nuestro aspa o nuestras aspas. Nos vamos a detener un poquito, vamos a dejar de trabajar aquí en la base y vamos a poner la atención a las aspas eh, zona, en su zona superior, ¿verdad? Aquí, en la parte de arriba. Vamos a ver estas aspas. También tienen su problema. Esta aspa está muy recta. Esta tiene su ángulo, esta tiene su ángulo. Miren el ángulo que tiene ahí. Y miren esta, tiene su ángulo también. Pero esta está totalmente sin ángulo. Si ustedes ven, está totalmente sin ángulo. Aquí tiene ángulo y aquí no tiene ningún ángulo. Así que esta, así manualmente, le tenemos que dar un poquito de ángulo. Un poquito de ángulo, que yo creo que no le di el ángulo tan exacto, pero tiene que estar un poquito mejor. Hay una ahí, y es que esta, si ustedes ven, está desprendido aquí. Está un poquito desprendido del remache. Esta está desprendida del remache. Es un hecho que sí. Está desprendida. Y eso es lo que está haciendo también que no tenga el ángulo correcto. Ok, entonces aquí todavía se ve un poquito, si lo giramos así, se ve un poquito todavía ahí que no está tan alineado. Si nos fijamos en los aspas, tomando de referencia esto también, vamos a ver aquí este y este. Este es el que está diferente. Vamos a darle un poquito afuera. Y es el mismo que les digo yo que tiene el remache roto. Aquí tiene el remache roto. Y no sé si lo voy a poder... A ver, aquí. Está dañado este de aquí. Pero vamos a ver cómo están los demás. Y vamos a darle un empuje. Ya se nota un poquito mejor. Se nota un poquito mejor ya nuestro aspa. Ya no está la vibración que estaba al principio. Vamos a darle otro toque. Sí se puede ver, ¿no? Que está un poquito mejor. Ya no está la gran vibración que había antes. Bueno, debo reconocer de que no me quedó tan perfecto como me hubiera gustado. Quedó mejor, sí. Quedó bastante mejor, pero no quedó tan bien como me hubiera gustado. Y es que estas aspas tienen una rotura aquí. Están reventadas. Estas aspas están reventadas aquí. Y lógicamente, al estar reventadas, ahí están reventadas,
Está reventada esta y está reventada esta también. Entonces, lógicamente, al estar reventadas, al estar las dos reventadas, mejor dicho, las tres, miren ustedes, las tres están reventadas. Al estar así, lógicamente que no puede uno garantizar, no se puede garantizar que vaya a quedar totalmente bien alineado el aspa. Sin embargo, por lo menos quiero cumplir con el objetivo de darles la sugerencia de cómo pueden hacerlo. Espero que les haya gustado el video, espero que se queden con la idea de lo que yo quise hacer aquí. Por lo menos no quedó tan mal alineado. Recuerden de que estaba totalmente mareado, desnivelado o desbalanceado el aspa. Y ahora ya quedó bastante mejor. Sin embargo, este aspa, así como está, no es recomendable utilizarlo, ya que esto se puede reventar en cualquier momento y es muy peligroso, ¿ok? Así que, bueno, si te interesa más sobre ventiladores, ahí está la lista de reproducción para que la vayas a ver y sigas con nosotros. Hasta la próxima.